7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! It's the award-winning radio program. We are ready to start. Hola a todos, bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Es un placer que te unas a nosotros hoy para compartir la palabra de Dios contigo. Es nuestro sincero deseo que el mensaje de hoy lo eleve, fortalezca su fe y lo guíe en su caminar con Jesucristo. Y ahora te dejamos con nuestro anfitrión y el mensaje de hoy. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Es un placer de tenerlos a ustedes de nuevo con nosotros compartiendo la bella palabra de Dios. Hoy el mensaje se titula Volvamos a los principios originales de la Biblia. Pero antes de comenzar el mensaje, vamos a entrar en una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, dando gracia y favor en el día de hoy de escuchar tu palabra, de poder ser entendedores de la misma. Que el Espíritu Santo interceda desde el principio hasta el fin del mensaje, que cale profundo en nuestras almas y que se grabe en nuestros corazones. Que aprendamos hoy una verdad más de tu reino, de tantas que hay, Padre. Te doy las gracias por todo aquello que están escuchando este mensaje ahora. Aquel que está nervioso, triste, acongojado, no lo estés, porque se está escuchando la palabra de Dios. Y quiere decir que si estás pensando en Dios, Dios definitivamente está pensando en ti. Gracias por estar con nosotros hoy. Te invitamos, Espíritu Santo, que seas parte de este sermón como siempre, de este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dijo, amén. Excelente. Debemos determinar quién está a cargo de nuestra atmósfera. ¿Okay? Tenemos que saber quién está a cargo de nuestra atmósfera. ¿Por qué? Porque vamos a legislar el gobierno de Dios en una de nuestras atmósferas, o nuestro enemigo la controlará. Esta es una de nuestras mayores dinámicas de guerra para entender como cristianos en lo que respecta a Dios y Satanás. El problema nunca ha sido el poder, incluido el control de la tierra. Dios es todopoderoso. Es siempre y solo una cuestión de autoridad. Lo mismo es cierto con nosotros y nuestras luchas con el reino de las tinieblas. Satanás no ganó ningún poder en la caída y no perdió ninguno en la cruz. Su poder o habilidad no cambió en ninguno de estos eventos. Su autoridad o el derecho de usar su propio poder sí le hizo el cambio. De hecho, aunque los cristianos a menudo afirman lo contrario, las Escrituras en ninguna parte dicen que Cristo nos liberó del poder de Satanás o se ocupó de él en el Calvario. Se ocupó de la autoridad de Satanás. Un gobierno guerrea para derrocar a un gobierno injusto. Debemos aprender a legislar nuestro ámbito de autoridad mientras entendamos que no es lo mismo que ejercer el poder. Nuestro reino de autoridad incluye tanto el cielo como la tierra. Eso es lo que confirma nuestra atmósfera. Jesús rompió el liderazgo de Satanás y quitó su autoridad legal en la cruz. Luego superó la muerte, el infierno y la tumba. Liberó a los cautivos. Sin embargo, debemos mantener el poder de Satanás neutralizado y derrotado en el lugar de la tierra donde Dios nos ha llamado a ser sus mayordomos.
Eso es lo que hizo Elías cuando ordenó a los cielos que detuvieran la lluvia durante 3 años y medio. Lo vas a encontrar en versos Primera de Reyes, capítulo 17. Luego, sabiendo que era el momento perfecto de Dios para la lluvia, se dio a luz a una nube en su atmósfera. Entonces la atmósfera se llenó de lluvia. El dominio siempre está vinculado a las fronteras. La pregunta es, ¿cómo ocupará y gobernará en su esfera de autoridad? Verá, los límites son las líneas de propiedad personal que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Los límites nos ayudan a determinar quién puede tocarnos y bajo qué condiciones. Los límites pueden ser mentales, emocionales o espirituales. Y hay que siguiera hablando una gran guerra por las fronteras. Individuos, grupos de personas y naciones enteras luchan por la autoridad a través de la expansión de sus fronteras. Sin embargo, lo que debemos darnos cuenta es que en la mayoría de los casos el mayor ímpetu detrás de esto no es la necesidad de más tierra, sino la falta de una mayor oferta, de una mayor material prima, de una expansión de más material. Es fácil sentirse insatisfecho con las líneas de suministros establecidas dentro de nuestros propios límites y decir que queremos tomar algo del límite de otra persona. Justo lo que estamos acabando de hablar. Así es como comenzaron las guerras por el dominio hace siglos y cómo continuarán haciendo estragos en los próximos días. Quiero que entiendan esto bien claro. Comenzaron las guerras por el dominio hace siglos y cómo continuarán haciendo estragos en los próximos días venideros. En otras palabras, continuarán las situaciones como antes y seguirán empeorando. La redención era un concepto social y religioso en la vida diaria del pueblo de Dios. Los israelitas eran conscientes de la responsabilidad que tenían entre ellos de proteger a los débiles y desamparados. La rendición asegura la vida de la gente como comunidad, no solo como individuos. Esto lo puedes ver en Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10. En Israel, la tierra tenía que quedarse en la familia. Una familia podría hipotecar la tierra para evitar la pobreza, pero bíblicamente hay una ley de redención en Levítico 25:25 que dice: si uno de tus hermanos se empobrece y ha vendido parte de su posesión y su pariente redentor viene a redimirlo, entonces él puede redimir lo que su hermano ha vendido. Es que Dios es maravilloso, todo lo trae para atrás, porque lo que Él te dio es tuyo. Un pariente requerido podría volver a comprar la tierra y devolver la herencia a la familia. Si un miembro de la familia muriera sin un heredero, el pariente dio su nombre al casarse con la viuda y criar un hijo para transmitir su nombre. Esto lo pueden leer en Génesis 38, versículo 8, Deuteronomio 25, versículo 5 y también en Ruth 3, versículo 4. Cuando la muerte llegó a manos de otros hombres, el Redentor actuó como vengador de la sangre y persiguió al asesino. Léase número 35, del 12 al 34 y Deuteronomio 19, del 1 al 3.
El principio del Redentor se utilizó para las cosas consagradas a Dios. Y eso nosotros lo leemos en Levítico 27, del 13 al 31. Dios usó ese principio para redimir al hombre. Y eso lo leéis en Éxodos 6:6 y en Isaías 43:1. Los redimidos por Dios, ¿ok? Los redimidos por Dios debían y tenían que aprender a decir así es, porque así era la palabra de Dios y así era la ley de Dios. Finalmente, este mensaje hará que la tierra se regocije de nuevo. La tierra adquiere características en función de lo que hacemos en ellas, tanto buenas como malas. La tierra puede ser profanada o bendecida por las personas que la habitan. Cuando adoramos, vemos una manifestación de la justicia de Dios en los patrones inicuos de la tierra. La visitación angelical y la gloria están vinculados con las personas. Por lo tanto, la curación de la tierra estará relacionada con los individuos. Cuando adoramos, una extensión del reino de Dios en el cielo comienza a manifestarse en la tierra. Creíamos que era hora de que nosotros como pueblo perdonáramos a una nación que nunca había perdido perdón. ¿Perdonáramos a una nación que nunca había pedido perdón? Eso es lo que hizo Jesús en el Calvario. Le pidió a Dios que perdonara a las personas que lo crucificaron, aunque tampoco se habían arrepentido lo que lo crucificaron. Mientras nos encontramos en los albores del tercer milenio, desde que Jesús vino a la tierra, nuevamente vemos un mundo donde el pecado y la corrupción corren desenfrenadamente, destruyendo vidas de maneras completamente nuevas. El siglo XX fue la época más sangrienta de la historia humana. Vivimos nuestras dos primeras guerras mundiales, el Holocausto, el surgimiento del comunismo y el fascismo, y el reinado de regímenes totalitarios, y pusieron a los niños en contra de sus padres en nombre de la revolución cultural. Los campos de la muerte del sudeste asiático, el intento del genocidio en las islas Balcanas y en Ruanda, y el nacimiento del extremismo islámico son solo algunos ejemplos del poco progreso, vuelvo y repito, del poco progreso que ha logrado la humanidad desde la iniquidad que causó el gran diluvio. El doble de cristianos que murieron como mártires en el siglo XX que en los de 1900 años anteriores. ¿Será el siglo XXI diferente? ¿Será el siglo XXI diferente aquí en los Estados Unidos? ¿Aquí en su país? ¿Aquí en mi isla, Puerto Rico? ¿Aquí en el estado o en la nación donde usted se encuentre va a ser diferente? Todo eso va a depender de nosotros como cristianos, cómo tomemos la autoridad que Cristo nos ha dado para poder tomar dominio de esta tierra para el reino de Dios, en esperanza y en espera de la segunda venida de Cristo. Creo sin duda alguna que así será, pero no sucederá si la iglesia no se arrepiente y cambia la forma en que opera. Los viejos paradigmas no funcionarán en esta nueva temporada o en este nuevo mundo. Más de lo que un odre viejo no puede contener vino nuevo sin romperse.
Eso significa que tenemos que volver a la Biblia con ojos nuevos y ver cómo la iglesia fue diseñada para nacer. Tenemos que volver a los fundamentos de Cristo. Jesús dijo que debíamos orar, venga tu reino. Y eso está en Mateo 6:10. Pero la mayoría de nosotros entendemos muy poco sobre el reino de Dios. Entendemos muy poco porque no leemos de la palabra de Dios. O no se nos explican bien qué es el reino de Dios. No me refiero al que está en el cielo. Ese lo entendemos. Nuestro problema ha sido comprender la realidad de que es nuestro trabajo establecer el reino de Dios en la tierra. Hemos estado orando por avivamiento, pero lo que Dios desea es que su reino gobierne sobre todos los reinos del mundo. Hemos estado dispuestos a conformarnos con un despertar, pero el reino de Dios requiere tanta transformación, tanto como reforma. Amén y aleluya. Mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios me los bendiga. Tell your friends and family about us. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer, and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Be sure to join us next time. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.